Como ya todos sabemos, a lo largo del tiempo Disney y Pixar ha rellenado sus películas con un montón de datos secretos y curiosidades. Y en este vídeo te voy a mostrar alguna de esas cosas que no viste en esas películas. Así que siéntate y prepárate porque estos son 30 cosas que no viste en películas Disney. Para más contenido como este, dejad un like, suscribiros y activad la campanita. En muchas películas Disney podemos ver cameos de otros personajes en películas las cuales no deberían estar. Y la película Buscando a Dory no es una excepción. En esta escena, cuando Dory llega al acuario, podemos ver en el cristal a Riley, de la película de Inside Out, ya que recordemos que esta se muda a California con sus padres, y Dory ha viajado hasta California, por lo cual podemos entender que es ella en una excursión del colegio. ¡Me voy! ¡Me voy a California! Además, también podemos verla en la película de Red. En esta escena de Toy Story 4 podemos ver un personaje muy familiarizado con nosotros. Y sí, es Pooh de Monstruos S.A., solo que aquí se ve un poquito más mayor que en la película. En la segunda película de Romper Ralph podemos ver una escena en la cual un montón de anuncios se acercan a Ralph. En estos anuncios podemos ver a alguien muy familiar, que es la madre de Big Hero 6, que está buscando pareja. Durante esta escena de Big Hero 6 podemos ver algo muy peculiar. No sé si ya te habrás dado cuenta mientras veías la escena, pero detrás del protagonista podemos ver un cuadro de Mochi disfrazado de Stitch. Ohana significa que nos vamos a morir todos. El siguiente guiño en una película de Disney me sorprendió bastante, ya que no me lo esperaba, pero en esta oficina podemos ver una foto de Hans, el villano de Frozen, en un cartel de Se Busca. Y eso no es todo, ya que en la misma película, en la escena de entrenamiento, podrás ver un guiño a un personaje de Disney, que es el mismo Hans. En esta escena, si la pausas, podrás ver la estatua de Hans siendo destruida por... ¡Es sublime! Y se nota que a la producción no le cae bien Hans. En la película de Coco, que es una obra maestra, podemos ver muchas referencias como la pelota de Toy Story, la camioneta de Pizza Planeta, también los muñecos de Marnie y de Buscando a Nemo, y además una camiseta de Rayo McQueen. ¡Oh! ¡No quiero rápidos! Además, también podemos ver unas peñatas de los personajes de Toy Story. En esta misma película, uno de los mayores easter eggs es en el concurso de talentos, donde podemos ver a un esqueleto que lleva la ropa de Sid. Puede ser que ese esqueleto sea él. Y esto desató un montón de teorías sobre si era el mismo chico o no. Hay una cosa de lo que muy poca gente se percató, que ni yo me percaté, es que hay una pequeña pista en la película de Coco sobre una película que se iba a realizar el año siguiente, que era Los Increíbles 2. ¿Crees? Lo dudo. Si has visto Moana, te habrás percatado de que hay muchas referencias de Frozen. Uno de estos guiños es que al principio en la cabaña de la abuela podemos ver a Marshmallow, el monstruo que creó Elsa en Frozen para proteger su castillo. O que Maui en una de sus transformaciones por error se transforma en Sven. También hay una teoría que dice que aparece Olaf en la película, pero que debido a este clima tan cálido aparece en trocitos. Ahí podemos ver su nariz y sus palos de hebra. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que es él? En la misma película de Moana, más adelante cuando Moana se encuentra con los Kakamatúas, o como se llamasen, podemos ver la cara de Baymax, de Big Hero 6. Y por último, Maui hace un guiño muy sutil de la película de Aladdin cuando le pasa la fruta por el hombro. En la película de Soul podemos ver un montón de referencias también. La primera es en esta parada de metro, en la cual podemos ver a una persona poco conocida pero que alguna gente sabrá quién es. Este es un cameo de John Ratzenberger. Este hombre ha aparecido en muchas películas Disney desde Toy Story haciendo doblajes de personajes secundarios. Ha prestado su voz en todas estas películas y muchas más, todas en sus versiones originales, pero lastimosamente no pudo aparecer en esta película, así que pusieron un guiño sobre él con este personaje. Además, durante la cinta se nos muestra el Salón del Todo, que como su nombre indica, hay de todo. ¡No me digas! ¡No me digas! Ahora en serio, podemos encontrar muchísimas cosas, como por ejemplo, el camión de Pizza Planet de Toy Story, el super dirigible de Up, una especie de templo maya que aparece en Coco, la ballena que aparece en la película de fantasía, y si pausas la imagen y sigues viéndolo seguro que encontrarás muchísimas más referencias. Después de 6 años que pasasen después de la primera película, en 2018 Vanellope y Ralph vuelven a la gran pantalla. En la película de Ralph rompe el internet. Teniendo en cuenta que esta película se desarrolla en un mundo virtual, es obvio que van a haber muchísimas referencias y cameos de videojuegos, series, películas... En total, está llena de secretos bien ocultos que solamente la gente más observadora habrá podido notar. Una cosa que seguro que no percibiste es que le cambiaron el nombre a este hombre. En esta película se llama Del, mientras que en la anterior se llamaba Stan. Más adelante en la oficina de Del, Stan o como quieras llamarle, hay un cómic de Reptilio, ese personaje que nos muestra Fred en Big Hero 6. Finalmente en el despacho de Yes, si nos fijamos en la pared podremos ver un botón de oro de YouTube.
por lo cual suponemos que es youtuber. Otra película llena de secretos es la última entrega de Toy Story, que es Toy Story 4. Como por ejemplo, si te fijas en la toma de la feria, podremos ver el carro de Cars de la película de Up. Después, en la tienda de antigüedades podemos encontrar muchísimos más guiños, como por ejemplo las gafas de Buscando a Nemo. Y también la caja de galletas que aparece en la película de Pichos como carruaje. Podría seguir diciendo cosas que hay en la tienda de antigüedades, pero si no, no acabaría el vídeo nunca. Decidme en comentarios qué más cosas habéis visto vosotros. El siguiente easter egg es que cuando Bonnie está creando Forky en clase, en el fondo podemos ver que una de sus compañeras es Boo de Monstruos S.A. Y esta es ya la segunda vez que aparece en la película, ya que recordad que en el parque de atracciones también estaba. Tú puedes decir que no es la misma niña porque no es igual animada, pero recordemos que Monstruos S.A. salió en 2001 y desde aquella fecha ha pasado mucho tiempo y las animaciones cambian. Deja en comentarios si crees que es ella. El siguiente guiño es sobre la película de Onward. En esta, los dos personajes principales tienen la voz de Chris Pratt y de Tom Holland, que como ya sabéis, son actores del MCU. Tom Holland como Spider-Man y Chris Pratt como Star-Lord. Y es por eso que en esta película se hace una pequeña referencia a Marvel en la chaqueta de este personaje, en la cual podemos ver una calavera roja del personaje Red Skull y también el guantelete del infinito de Thanos. En Zootopia podemos ver unos guiños de un personaje de una película muy amada por los otakus y fanáticos del anime. Y estos cameos son del mismísimo Totoro, ya que por si no lo sabías, Disney también compra a Ghibli de una parte. Así que puede hacer cameos de Ghibli. Una herramienta sorpresa que nos ayudará a saber. Este guiño a Totoro se da al principio de esta escena, donde podemos ver que la casa tiene forma de Totoro. Además de eso, también podemos ver un guiño de Big Hero 6 en esta escena en la cual el búfalo está despidiendo a Judy Hopps. El guiño está en el calendario donde podemos ver la ciudad ficticia de San Francisco, la ciudad inventada por Disney de la película Big Hero 6. Y en esta escena podemos ver en la camioneta de Phoenix la cabeza de Baymax. La siguiente curiosidad tiene lugar en Inside Out, que para mi parecer es una de las mejores películas de Pixar de la historia. Y me diréis, no, esta no es la mejor es... Me da igual, y te callas. Pero déjame en comentarios cuál crees que es la mejor. En esta, durante la mudanza de Riley, podemos ver que hay unos pájaros posados en los postes eléctricos, los cuales son los mismos que los del corto de Pixar de Aves. Supongo que sabes cuál es el corto, pero si no lo has visto lo tienes en YouTube. Y por último, hay una escena en la cual Riley llega ya, por fin, a su nueva casa. ¿Vamos a vivir aquí? ¿Qué soy? Yo. Y en el suelo podemos encontrar una rata, la cual tiene un parecido muy similar al tío de Ratatouille, pero por algún motivo no se aprecia porque el vídeo tiene calidad peruana. Pero no pasa nada porque... Es un elixir. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dejad un comentario, suscribiros, un like y nos vemos en la siguiente. Yo soy Kirex y vosotros sois todo unos geeks. Adiós.